Bueno, buenos días. Vamos a guardar unos minutos, así comenzamos. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Buenos días. Vamos a continuar con el trabajo de líneas, ¿sí? Ustedes ya están viendo, pueden ver en pantalla, habían resuelto ya el ejercicio 11. Vamos a ver el ejercicio 12, donde tenemos una línea subterránea que tiene 30 metros de longitud. El material es de conductores cobre. Tenemos una tensión 380 voltios, trifásico, y tenemos que alimentar un motor de 15 cb. De ese motor tenemos el rendimiento 0,86, tenemos el factor de potencia 0,86 y una caída de tensión que no debe exceder los 8 voltios. Entonces tenemos que convertir, tenemos que ver, vamos a convertir los 15 cb, tenemos los 15 cb, ¿sí? Tenemos la potencia en 15 cb, vamos a tener que pasarlo a vatios, ¿sí? Tenemos que modificarlos, no modificarlos, sino convertir los 15 cb que tenemos, ¿sí? Vamos a pasarlos a vatios. Para eso tenemos la conversión de cb a vatios. Un cb son 736 vatios, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos el rendimiento. Tenemos el rendimiento que es 0,86, ¿sí? Quiere decir que nosotros vamos a tener que tomar potencia de la red, vamos a tomar una potencia mayor, ¿sí? Porque tenemos un rendimiento, ¿sí? Que es 0,86, no es 100%, ¿sí? Obviamente que en ningún tipo de máquina vamos a tener el 100%, siempre tenemos pérdidas, ¿sí? En el caso de los motores eléctricos tenemos distintos tipos de pérdidas, ustedes ya lo van a estudiar cuando estudiemos motores, ¿sí? Pero fundamentalmente en los motores tenemos pérdidas en el hierro, ¿sí? Por las características del material de la chapa con la que están construidos donde soportan los bobinados, tanto estáticos, ¿sí? En el rotor las pérdidas son menores, pero bueno, tenemos pérdidas en el cobre, ¿sí? Tenemos pérdidas por rozamiento y ventilación. Bueno, hay una serie de pérdidas que hacen que obviamente que nosotros si vamos a entregar una determinada potencia, en este caso los 15 cb, vamos a absorber de la red una potencia mayor que, bueno, en este caso tenemos el rendimiento, con lo cual la potencia absorbida, ¿sí? La podemos calcularla, la potencia que estamos entregando, fíjense acá ya lo hemos convertido a vatios, dividido el rendimiento, y vamos a obtener que la potencia que estamos tomando de la red, es
12.837, 12.837 vatios, ¿sí? 12.837 vatios, que es lo que tenemos indicado acá, ¿sí? Bien, una vez que tenemos la potencia, ya podemos determinar la corriente de línea, ¿sí? La corriente que está tomando este motor, sabiendo que la potencia es la raíz de 3, tensión por corriente por factor de potencia. De esa fórmula despejamos la corriente de línea, que son los 22,7, sería la potencia absorbida, 12.837 vatios, dividido la raíz de 3, la tensión de línea son 380 voltios, y el factor de potencia era un dato, 0,86. Y tenemos una corriente de línea de 22,7 amperes. A partir de allí, aplicamos la fórmula para poder determinar la sección. Tenemos en cuenta que la caída de tensión es un dato, son 8 voltios la caída de tensión, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el material con el que está fabricado la línea, ¿sí? Que es cobre, por eso tenemos que aplicar el Rho del cobre, que recuerden que era 1 sobre 56, el Rho del cobre, la corriente de línea, ¿sí? 22,7 amperes, que la hemos calculado, y por otro lado tenemos que tener en cuenta la longitud, ¿sí? La longitud, que es un dato, la longitud de la línea son 30 metros, ¿sí? Y el factor de potencia, que es 0,86, ¿sí? Esto nos da una sección de 2,26 milímetros. Y acá no podemos adoptar 2,26, no vamos a poder, no vamos a encontrar en el mercado un conductor de 2,26 milímetros cuadrados, ¿sí? Entonces vamos a ver, tenemos que ver las tablas, ¿sí? Vamos a ver, esto ya las tablas ustedes las tienen, ¿sí? Tienen las tablas, vamos a ver las tablas. Veamos un poquito, vamos a ver el comienzo de las tablas, así podemos. Fíjense que en las tablas ustedes tenemos que encontrar la sección, en función de la sección, la capacidad de corriente. Fíjense que nos había dado una sección de 2,6, no tenemos 2,6, tenemos 2,5, ¿sí? Y tenemos la capacidad de corriente, si es una línea aérea con una temperatura de 40 grados, tenemos una capacidad de corriente de 21 amperes, no sé si están pudiendo ver la tabla, ¿sí? La tabla 7, la pueden ver, tenemos... Sí, profe. Bueno, para 2,5, gracias. Para 2,5 tenemos una corriente de 21 amperes, ¿sí? Y nosotros estábamos con 2,5. Pero acá fíjense que estamos viendo que tenemos inadmisibles. A ver, tenemos una línea aérea trifásica, entonces vamos a ver la tabla, ¿sí? Una línea aérea trifásica. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Vamos a ver esta tabla. Tenemos acá, hay que tener en cuenta lo siguiente. Fíjense que en el trabajo práctico, ¿sí? Tenemos que es una línea subterránea, ¿sí? Es una línea subterránea, yo leí mal la tabla, pero tenemos una línea subterránea, ¿sí? Yo asumí que era una línea aérea, no me di cuenta que era subterránea, entonces esto me dice mucho. ¿Por qué? Porque fíjense que ustedes tienen, si es una línea aérea, nosotros tenemos como capacidad, y tenemos que ver si es unipolar, bipolar es una línea trifásica, ¿sí? Quiere decir que tenemos como capacidad corriente 21 amperes.
pero es una línea subterránea, quiere decir que es un conductor enterrado, ¿sí? Y ahí tenemos que la capacidad de corriente aumenta, tenemos una capacidad de corriente de 33 amperes, ¿sí? Tenemos, en esta tabla tenemos que tener cuidado, tenemos que ver bien qué tipo de línea es, ¿sí? Qué tipo de línea es, si es una línea aérea, ¿sí? O es una línea subterránea, en este caso era una línea enterrada. Entonces, para 2,5 yo tengo una corriente admisible de 33 amperes. 33 amperes, ¿sí? Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que ver si esa corriente, es, esa capacidad de corriente es mayor que la corriente que va a consumir el motor, ¿sí? Y nosotros la corriente de línea es 22,7 amperes. Quiere decir que con 2,5 verifica. Teníamos 2,26, ¿sí? 2,26, adoptamos 2,5, estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque la caída de tensión va a ser un poquito inferior a 8 voltios. ¿Por qué? Porque me había dado 2,26, yo voy a poner 2,5. Y además, la corriente que puede manejar ese conductor son 33 amperes y el consumo va a ser 22,7 amperes. Así que está perfecto desde el punto de vista de la caída. Si acá no tenemos, o el caso de que tengamos un poquito más caída, no, vamos a estar bien, no vamos a llegar a los 8 voltios, seguro, pueden hacer el cálculo a ver qué caída tienen con 2,5, ¿sí? Para tener 8 voltios debería ser 2,26, nosotros tenemos 2,5, va a ser menor que 8 voltios, lo cual es mejor, ¿sí? Es mejor desde el punto de vista de la instalación, y desde el punto de vista de la corriente, estamos muy bien porque vamos a manejar una corriente de 22,7 amperes con un conductor que puede soportar 33 amperes, ¿sí? Entonces fíjense que acá nosotros hemos realizado la verificación en capacidad de corriente y por caída de tensión. Empezamos por caída de tensión y después verificamos la capacidad de corriente. Fíjense, a modo de un análisis nada más. Fíjense que el conductor de 1,5 tiene una capacidad de corriente de 23 amperes, ¿sí? Una capacidad de corriente de 23 amperes. Quiere decir que desde el punto de vista de la corriente, el de 1,5 podría funcionar perfectamente, porque la corriente máxima van a ser 22. Pero ¿cuál sería el problema? Y el problema sería la caída de tensión, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que analizar el tipo de línea, las longitudes y verificar. Nosotros en este caso empezamos verificando por caída de tensión, nos dio una sección de 2,26. Obviamente que si ya el de 1,5 era capaz de soportar esa corriente, obviamente que el de 2,5 va a verificar, pero nos tenemos que fijar en las tablas, tenemos que ir a las tablas, ver en función de la sección, en función del tipo de instalación, ¿sí? Cuando manejamos las tablas, acá hay muchas tablas, tenemos que tener cuidado con qué tablas nos manejamos, ¿sí? En este caso tenemos para líneas aéreas, colocación al aire libre, para líneas subterráneas, y después, bueno, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si está directamente enterrada, la temperatura del suelo, ¿sí? Porque hay factores de corrección que van a influir en la capacidad térmica, en la capacidad de corriente del conductor, ¿sí? Hay que tener cuidado, esos pequeños detalles. Son estos cálculos, como están planteados, así, estos cálculos de líneas, como están planteados, son muy sencillos, ¿sí? No requieren mayor complejidad. Una línea de distribución, líneas de transmisión, tienen otra complejidad, hacemos otros cálculos, porque aparecen otros efectos, y aparecen efectos cuando tenemos tres líneas, por ejemplo, una línea trifilar, una línea de distribución, una línea de transmisión, por ejemplo. Los conductores llevan corrientes, entonces aparecen efectos capacitivos y aparecen efectos inductivos. Entonces, cuando uno hace el cálculo, tiene que tener en cuenta otros efectos, ¿sí? Para poder dimensionar en forma correcta la línea. Acá
está planteado donde el efecto mayor que tenemos es el de la resistencia propia del conductor, pero así a modo de información les digo que el cálculo de líneas es un poquito, cuando nosotros hablamos de líneas, ¿sí? De líneas eléctricas, donde tenemos grandes longitudes, obviamente que hay grandes tensiones, ya el cálculo no es tan sencillo. Si esto, por ejemplo, para alimentación, si tenemos que alimentar una bomba o tenemos que alimentar algún galpón o algo que esté alejado, y vamos a tener que hacer una línea para alimentar unas ciertas cargas, bueno, ahí todo esto que hemos visto es tan sencillo como lo que hemos visto. Si tenemos que pensar ya en otro tipo de líneas, bueno, ya también depende de las incumbencias del título que tengamos. Obviamente que para poder hacer ese tipo de estudios necesitan ser ingenieros eléctricos o electromecánicos, ¿sí? Pero el cálculo, o sea, el proceso, el procedimiento tiene otras complejidades porque se analizan otras cosas. Bueno, igualmente tienen que tener cuidado acá con las tablas, como les había comentado. Bueno, vamos a avanzar y vamos a ir al ejercicio 13. Me interrumpen, si algo no entienden, me interrumpen y bueno, paramos y aclaramos las dudas en la medida de lo posible. Tenemos en el ejercicio 13, tenemos que calcular calcular la longitud máxima que puede tener una línea trifásica colocada en BPC. ¿Qué es BPC? Bueno, acá estamos hablando de bandejas portacables, ¿sí? Bandejas portacables, ¿sí? Nosotros podemos hacer líneas subterráneas, ¿sí? Podemos hacer líneas aéreas donde vamos a tener soporte, vamos a tener distintos elementos que soportan a las líneas con los postes, ¿sí? que llevan esas líneas. Incluso podrían ser líneas también amuradas en la pared, ¿sí? Pero existe un elemento que es la bandeja portacable. Dentro de esa bandeja portacable, que puede ser de chapa perforada, puede ser de chapa continua, ¿sí? Tenemos los conductores, ¿sí? Y se utiliza mucho en la parte, en lo que es industrial, ¿sí? Por ejemplo, bandejas portacables pueden ver en las grandes naves de las industrias, incluso en los supermercados, ustedes pueden ver que todo el tendido, por ejemplo, en el estacionamiento, en la playa subterránea o en los supermercados propiamente dicho, todos los tendidos están hechos con bandejas portacables, ¿sí? Los cables se colocan dentro de esa bandeja, y acá hay que tener cierto cuidado, ¿sí? Porque nosotros en una bandeja portacable, supongamos que estamos en una industria y hacemos todo el tendido con bandejas portacables. En una industria vamos a necesitar conductores que lleven potencia a los motores, seguramente conductores para la red, para internet, para sistemas informáticos. Y bueno, ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos las instalaciones en bandejas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando circula corriente por un conductor, si tenemos un conductor que alimenta motores, en el momento del arranque esa corriente aumenta, ¿sí? En general tenemos una determinada potencia, ¿sí? Una potencia del motor, y en definitiva, alrededor de los conductores aparecen campos electromagnéticos, ¿sí? Y esos campos electromagnéticos, si yo coloco un conductor, por ejemplo, de señal, o un conductor que lleva datos, incluso hasta podría ser conductores de telefonía, o circuitos de baja tensión, esas perturbaciones, esos campos, me van a generar distorsiones en los conductores de esto que les estoy comentando. Entonces, cuando uno hace el tendido de bandejas, tenemos que tener cuidado, es conveniente separar en bandejas portacable lo que es todo lo que es potencia, por ejemplo, en otra bandeja a lo mejor lo que es sistemas de iluminación, en otra bandeja donde mandamos datos, ¿sí? De forma tal de no tener estos inconvenientes, de no tener problemas en industrias también.
tenemos que tener cuidado de hacer una correcta selección, una correcta distribución de los conductores, de forma tal de no tener problemas. A ver, quiero llegar a que en una bandeja no puedo colocar cables, tirar todos los cables, sin discriminar, sin hacer un análisis, sin hacer un estudio de los problemas que pueden tener eso. Otra situación que muchas veces se ve en lo que es bandejas portacables es que vienen y cuando van cableados depositan el conductor sobre la bandeja, no se lo fija de ninguna forma. Bueno, una forma correcta de hacer eso tendido es fijar los conductores cada 4, 5 o 3 metros con precinto, si es bandeja portacables perforada, se fijan los conductores, ¿sí? En manojos, por ejemplo, si son 3 o 4 motores, bueno, se separan, si no es un cable unipolar, si son cables, por ejemplo, unipolares se juntan, o si es un conductor multipolar, se van separando los cables y fijándolos a las bandejas portacables, ¿sí? Hay distintos tipos de bandejas portacable, hay de chapa perforada, hay de chapa continua. Tengo catálogos, pero bueno, los pueden ver ustedes, buscarlos a modo de interés. No va a formar parte de consultas o de preguntas en ninguna evaluación. Hay bandejas portacables tipo escalera, que son como si fuesen peldaños, donde se van depositando los cables, se va haciendo el cableado. Bueno, en este caso se van fijando cada 2 o 3 peldaños, se fija el conductor a la bandeja. Y si es una bandeja de portacables del tipo de material reanuradas, una bandeja portacables ranuradas, también se puede fijar, y donde se nos complica un poquito para fijarlo cuando es una bandeja portacable que no tiene perforaciones o que no es del tipo escalera. Bueno, ahí sí es fundamental colocarle la tapa a la bandeja de forma tal que no tengamos movimiento de los conductores. Bueno, entonces, todo esto que dije es porque esta línea trifásica está colocada en bandeja portacable, ¿sí? No me dice mayores detalles qué tipo de bandeja es, solo que es una bandeja portacable. Tenemos conductores de cobre, ¿sí? 10 milímetros cuadrados de sección, y alimentan un consumo de 7 kilovatios, 400 voltios, y factor de potencia 0,9 inductivo. La caída de tensión no debe exceder el 1%, y se dispondrán además de 5 conductores sin contacto, y acá me aclara un poquito. Son 5 conductores sin contacto en bandejas perforadas, en 3 bandejas en paralelo, ¿sí? Bueno, acá me está dando muchos datos, me dice que los conductores no están en contacto, ¿sí? Como yo les había dicho al principio, se van fijando los conductores, y si nosotros los tenemos en contacto, bueno, voy a tener una capacidad térmica diferente, están separados los conductores, está bien hecho este tendido. Son 3 bandejas, hay 3 bandejas en paralelo porque, bueno, tenemos una cierta cantidad de conductores, cierto tipo de niveles de tensión o de potencia. La cuestión es que tenemos 3 bandejas en paralelo, ¿sí? Y tenemos la temperatura 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces acá tenemos que calcular la longitud. Esto es muy sencillo, ¿sí? Nuestros datos, la sección, la longitud máxima que podemos calcular va a ser nuestra incógnita. Tenemos el consumo 7 kilovatios, la tensión, el factor de potencia, la caída de tensión 1%, ¿sí? Tenemos que son 4 voltios, y tenemos que determinar la longitud. Bueno, la longitud la vamos a determinar, ¿sí? Directamente. La sección, vamos a determinar la longitud directamente. La sección por la caída de tensión, ¿sí? Raíz de 3, ρ, la corriente, factor de potencia. La corriente no la tenemos, no tenemos la corriente, pero sí tenemos la potencia. Sabemos que la potencia es raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea, factor de potencia. Con lo cual, corriente de línea la podemos calcular y tenemos 11,22 amperes, es la corriente que va a consumir esta carga. Y la longitud son 128 metros.
Y bueno, esta es la longitud, pero no estaría tan tranquilo, no estaría tan tranquilo. Yo tendría que verificar si este conductor está bien dimensionado, porque estamos hablando de 10 milímetros cuadrados, 10 milímetros cuadrados, ¿sí? Y estamos hablando de 11,22 amperes. Entonces nosotros tendríamos que analizar un poquito. Si bien acá terminó el ejercicio, pero vamos a analizar un poquito. ¿Por qué? Porque puede aparecer ejercicios donde tenemos que analizar. Acá lo vamos a analizar, ya tuvimos la respuesta de la longitud, pero veamos un poquito qué pasa con las bandejas portacable, qué elementos tenemos que tener en cuenta. Y acá empezamos a ver, ¿sí? Agrupación de cables multipolares en bandejas perforadas, ¿sí? Disposición de los conductores en las bandejas. Fíjense que acá tenemos distintas bandejas, ¿sí? Estas son bandejas perforadas, estas son bandejas continuas, no tienen perforaciones. Esta es una forma de hacer un tendido, ¿sí? Y veamos qué puede suceder. Veamos. Acá tenemos un ejemplo, tenemos bandeja continua, bandejas perforadas. Fíjense que ya tenemos una distancia mínima entre los distintos niveles de bandejas. Y acá tenemos factores de corrección, ¿sí? Factores de corrección. ¿En función de qué? Del número de bandejas que tenemos en paralelo, del número de bandejas que tenemos en paralelo. Fíjense que acá tenemos la misma tabla, explica, es lo mismo, pero ¿cómo la leemos a esta tabla? Acá tenemos una bandeja continua y esta tabla corresponde para bandeja continua. Es decir, si nosotros tenemos 3 bandejas en paralelo y tenemos 2 conductores, tenemos un coeficiente de 0,83. Si tenemos 3 conductores, 0,81. Si tenemos 9 conductores, 0,78. ¿Y qué es lo que es ese número? Ese número es el factor que vamos a tener que tener en cuenta a la capacidad de corriente del conductor. Esto me va a impactar directamente en la capacidad de corriente del conductor. Fíjense que a medida que aumentan el número de bandejas que nosotros tenemos en paralelo, vamos a tener una menor capacidad de corriente del conductor. Y a medida que aumenta la cantidad de conductores en la bandeja y sin contacto, también va a disminuir la capacidad del conductor. A ver, si tenemos una sola bandeja y tenemos 9 conductores, ¿sí? Tenemos 0,84, ¿sí? La capacidad, tenemos un 84% de la capacidad que tenemos en tablas de ese conductor. Y si tenemos 6 bandejas, 9 conductores, fíjense que tenemos 76% la capacidad de la capacidad de corriente de ese conductor. Esto es si es una bandeja continua. ¿Qué pasa si es una bandeja perforada? Fíjense, es la misma cantidad, número de bandejas, número de cables. Fíjense que si nosotros tenemos 9 cables y tenemos una bandeja, tenemos en una sola bandeja, y no tenemos ninguna en paralelo, y tenemos 9 conductores, tenemos el 92% de capacidad si la bandeja es perforada. ¿Está? ¿Y qué pasa si la bandeja es continua? Tenemos un 84%. Fíjense que al ser perforada, me ayuda, voy a tener mayor capacidad de corriente de los conductores. Esto, ¿a qué se debe? Bueno, que al ser perforada, nosotros asumimos, cuando hacemos el balance térmico, vamos a tener circulación de aire y me va a permitir ese conductor poder manejar un poco más de corriente que si fuera una bandeja continua, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado cuando hacemos bandejas continuas y le colocamos tapas, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de separar los conductores, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos manejando potencias interesantes, con lo cual vamos a tener corrientes interesantes, podemos llegar a tener problemas de temperatura. Pero fíjense que está todo tabulado, fíjense que lo único que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de tendido. Acá me dicen bandeja portacable, y me decía 3 bandejas,
¿sí? Si volvemos al enunciado, fíjense que nosotros estamos con una bandeja portacable, ¿sí? Nos dan los datos, perforada, 3 bandejas en paralelo, ¿sí? 3 bandejas en paralelo, y una temperatura de 20 grados centígrados. Esto nos favorece la temperatura, ¿sí? Entonces, bandeja perforada, 3 bandejas, si tenemos, de acuerdo a la cantidad de conductores, vamos a tener 94, 92, 89, 88% la capacidad del conductor, ¿sí? Y acá estamos hablando, son 5 conductores, con lo cual ya nosotros tenemos, ¿sí?, que ubicarnos acá en 6, ¿sí? 6 porque, bueno, no podemos entrar porque nos quedamos cortos. Vamos a 6 conductores. Y 3 bandejas. Quiere decir que tenemos 0,89. Tenemos el 89%, ¿sí? De la capacidad de corriente. Pero, tenemos que ver cuál es la capacidad de corriente del conductor. Entonces, fíjense, nosotros estamos que tenemos que manejar una corriente de 11,22 amperes con un conductor de 10 milímetros cuadrados. A simple vista sabemos que no vamos a tener problemas, pero yo estoy haciendo este ejercicio para que ustedes vean un poquito, manejen las tablas. Si bien acá ya terminó, 128 metros, ¿por qué? Porque estamos con 10 milímetros cuadrados, pero vamos a hacer el ejercicio para analizar, para ver cómo influye en el tipo de bandejas. Y acá nos volvemos y vemos, tenemos distintas posibilidades. Volvemos a ver la capacidad de corriente de un conductor de 10 milímetros cuadrados de sección. Fíjense que si nosotros estamos para una temperatura de 25, el factor de corrección es 1,25, es decir, que tenemos un 25% más, que también tendríamos que tenerlo en cuenta. Por un lado teníamos un 89%, o sea, perdíamos capacidad y acá ganamos por la temperatura, pero en definitiva nosotros lo que tenemos que ver es la tabla 7, y acá donde nos vamos a quedar muy tranquilos, porque fíjense que si nosotros consideramos para conductores que están en el aire, ¿sí? Con 10 milímetros podemos manejar, si es un conductor tetrapolar, 48 amperes, ¿sí? Y si fueran conductores unipolares, ¿sí? Si fueran conductores unipolares, podemos manejar 66 amperes. Y fíjense que nosotros estamos manejando 11 amperes. Quiere decir que con la sección de 10 milímetros cuadrados ni tenemos que hacer esa verificación, sabemos que está bien, por eso acá el ejercicio termina, ¿sí? Ya sabemos que esa es la longitud. Pero no está bien porque nosotros tenemos que hacer el análisis que hicimos, ¿sí? Analizar el tipo de instalación. Acá hay datos, todos estos datos nos sirven, si bien no nos impactó. ¿Por qué? Porque estábamos con una sección, diríamos, sobredimensionada, estábamos muy bien con la sección, pero son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta porque puede plantearse algún ejercicio, en alguna evaluación, y tenemos que saber cómo se utiliza, ¿sí? Tenemos que saber cómo van impactando en la capacidad de corriente, ¿sí? Los distintos tipos de instalaciones. ¿Sí? Y todo esto ustedes lo tienen en las tablas, ¿sí? Tienen que tener en cuenta todos los datos, ¿sí? Por ejemplo, siempre se realizan los ensayos y los valores garantizados por el fabricante, se realizan para 40 grados, por eso fíjense que, por ejemplo, en la tabla 8, el factor de corrección de las corrientes que ustedes tenían en tabla 7, para 40 grados es 1. ¿Qué pasa si si la instalación tenemos temperaturas menores? Es decir, estamos en una zona donde tenemos la temperatura media anual es mucho menor. A medida que nosotros tenemos menor esa temperatura, tenemos mayor capacidad de corriente. Fíjense que si tenemos 20 grados, como mucho, vamos a tener
un 33% más de capacidad de corriente en el conductor. Pero ¿qué pasa cuando tenemos temperaturas mayores? Fíjense cómo varía la capacidad de corriente del conductor, ¿sí? Entonces, las tablas están hechas para 40, esta tabla número 7, esta tabla número 7 que ustedes tienen acá, ¿sí? Que es muy, muy importante esta tabla, ¿sí? Primero, poder diferenciar, saber qué tipo de conductor es. Nosotros podemos alimentar un motor con 4 conductores unipolares, las 3 fases y el neutro, por ejemplo, si es un motor que se va a conectar en estrellas, ¿sí? Podrían ser todos conductores unipolares, podrían ser tetrapolares o tripolares, ¿sí? Fíjense cómo varía la capacidad de corriente, si esa línea está hecha al aire libre. Fíjense que si son conductores subterráneos, por ahí es conveniente trabajar con conductores subterráneos, porque fíjense cómo me aumenta la capacidad de corriente. Todas estas son cosas que nosotros podemos tomar decisiones. Si esto lo manejamos, si sabemos, podemos tomar decisiones antes de hacer una línea, si tenemos que alimentar un motor, una bomba, tenemos las dos posibilidades, tenemos que hacer un análisis, qué es lo que va a hacer, qué nos va a dar más beneficios, vamos a hacer un análisis costo-beneficio. Cada una de las líneas tiene su trabajo, bueno, se analiza, pero si nos vemos desde el punto de vista de la corriente, por ejemplo, elegimos un conductor de 25 tetrapolar y tenemos una capacidad de corriente de 82 amperes, ¿sí? Tenemos que ver, vamos a ver alguno que tengamos, por ejemplo, 25, tenemos 82 amperes, y si lo enterramos a ese conductor, nos vamos a 127 amperes, ¿sí? O sea, tenemos mayor capacidad de corriente si la línea es subterránea. Obviamente que hay que analizar el trabajo a realizar en el caso de una línea o de otra, pero esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, en el ejercicio 13 es muy sencillo, pero acá nosotros hemos agregado un poco lo que es tener en cuenta las bandejas, ¿sí? Que hay distintos tipos de bandejas, que se pueden hacer distintos arreglos, distintas distribuciones, pero siempre va a impactar en la capacidad de corriente, pero además de eso tenemos que tener en cuenta los fenómenos de los ruidos y de los ruidos electromagnéticos, las perturbaciones electromagnéticas, que acá no lo vemos en detalle, pero ese es un análisis que se tiene que hacer en líneas generales. Cuando ustedes hacen instalaciones en bandejas portacables, tienen que separar los cables de alta tensión, los cables, los conductores que llevan datos, los conductores que llevan baja tensión, los conductores de iluminación, todo hacerlo por bandejas separadas, ¿sí? Independientes, tratar de poder, incluso a veces es necesario hacer tendidos que no sean paralelos, ¿sí? De forma tal de evitar cualquier tipo de inconveniente respecto de esos efectos que aparecen. Eso les digo por experiencia, a veces he tenido que trabajar puesta en marcha de alguna central y empezamos a tener fallas, empezamos a tener problemas con los sistemas de adquisición de datos, y bueno, y muchas veces es porque a lo mejor tenemos un motor que arranca y ese motor genera una distorsión importante en el momento del arranque, la corriente aumenta 7, 8 veces la corriente nominal, me genera campos magnéticos y me genera lo que son ruidos, ¿sí? Ruidos que en realidad me pueden mandar a disparar una protección o me dan una señal de error que me complica toda la puesta en marcha. Y a veces es justamente por esto, porque no se ha hecho una separación o no se ha tenido en cuenta las perturbaciones electromagnéticas. Fundamentalmente, hay que usar los conductores correctos, ¿sí? Hay conductores que tienen mallas, por ejemplo, si ustedes ven un conductor de sistema de televisión por cable, si ustedes van a ver que tienen una aislación exterior de PVC y luego tienen una malla que puede ser de cobre, de aluminio, o tienen un papel de aluminio, ¿sí? que protege todo el conductor, después viene otra protección, ¿sí? de otro tipo de PVC, de plástico, ¿sí? Y finalmente viene el conductor. ¿Por qué? Esto es justamente
para evitar las perturbaciones electromagnéticas, porque esos conductores, cuando se hacen los tendidos, y van cerca de los conductores de distribución, van cerca de otro tipo de conductores. Entonces, si no estuvieran estas protección, tendríamos señales que me generarían ruidos y me perturbarían los datos que están transmitiendo esos conductores, ¿sí? Entonces el conductor tenemos que saber seleccionarlo. Hay mucho para analizar, para estudiar en lo que hace a conductores, pero a modo de ejemplo les digo que tienen que pensar que aparecen este tipo de efectos, por eso están este tipo de conductores, vienen con mallas de protección, las mallas tienen un determinado nivel de protección, puede ser una malla de cobre, una malla de aluminio, puede ser un papel de aluminio, ¿sí? Todos van a tener distintos grados de protección y obviamente distintos costos, y de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, es el conductor que utilizamos. Bien, vamos a avanzar un poquito más, vamos a ver el ejercicio 14, ¿sí? Tenemos en este caso una línea aérea, ¿sí? Acá tenemos un vano de 20 metros, corriente alterna, monofásica, ¿sí? Acá es importante porque la cantidad de conductores son 2 conductores, ¿sí? Representada en la figura. Bueno, acá no tienen la figura, yo ya les voy a poner la figura directamente, no sé si yo acá en este PDF no lo tengo, no sé si cuando lo subieron está, pero bueno. Factor de potencia unidad, conductor de cobre bipolar y máxima caída de tensión 2%, con una tensión en borde de 220, es decir, es un sistema monofásico, ¿sí? Donde tenemos factor de potencia igual a 1, ¿sí? El conductor es cobre, no tenemos que superar el 2% de caída de la instalación, ¿sí? Y tenemos una temperatura de 45 grados. Acá tenemos que prestar atención porque ya me dice un número que es mayor de 40, entonces vamos a ver cómo nos impacta, ¿sí? La línea es esta que tenemos acá. Esta es la línea, ¿sí? Donde tenemos 2 puntos de alimentación. Esta es una línea donde tenemos 2 puntos de alimentación. Tenemos los consumos, 20 amperes, 40 amperes, 30, 10 amperes. Tenemos una distancia de 10 metros al punto B de alimentación, una distancia de 50 metros, la carga de 30 a 50 metros, ¿sí? Por otro lado, la carga de 40, vamos a tener al punto B, vamos a tener 120 metros, ¿sí? Y desde el punto A tenemos una carga a 20 metros, de 20 amperes, una carga a 60 metros, que es la de 40 amperes. Y esto, bueno, tenemos la línea. Quiere decir que tenemos esta línea, que tenemos un alimentador en A y un alimentador en B. Los datos es monofásica, 220 voltios, factor de potencia monofásica, 220 voltios, factor de potencia igual a 1, ¿sí? 220 voltios, una temperatura de 45 grados centígrados y una caída de tensión máxima del 2%. Bueno, esto ya lo deben haber visto en teoría. Vamos a calcular la corriente total. La corriente total, ¿cómo la calculamos? Tenemos 20 amperes, 40, serían 60, 30, tenemos 90 amperes, y 10 amperes quiere decir que tenemos una corriente total de 100 amperes. Nuestra corriente total es 100 amperes. Ese es un dato que tenemos. Bueno, ahora vamos a calcular, por ejemplo, la corriente que va a suministrar el alimentador A, ¿sí? La corriente que va a suministrar el alimentador A, vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Que ustedes ya la han visto, ¿sí? Esta es la fórmula, corriente 1 sobre la longitud, 1 sobre la longitud, ¿sí? Donde esta longitud es la longitud total de la línea, ¿sí? Quiere decir que es esta longitud, la longitud total de la línea, ¿sí? Que son 150
170, 180 metros, ¿sí? Estos 180 metros es la longitud total de la línea, ¿sí? Es decir, 1 sobre LT. Y después por la sumatoria de los productos, Y acá tienen que tener en cuenta. Nosotros vamos a calcular la corriente del alimentador A, ¿sí? Vamos a calcular la corriente del alimentador A. Entonces, estos productos serían los brazos de palanca, pero teniendo en cuenta el punto B. A ver, ¿cómo es esto? Vamos a tener estos 20 amperes por el brazo de palanca respecto al B, es decir, va a ser 160, es decir, va a ser esto que tenemos acá, vamos a tener 20 amperes por 160, que es esto que tenemos acá, ¿sí? Más 40 amperes por 120, ¿sí? 40 amperes por 120, más 30 amperes por 60, ¿sí? Ustedes ya tienen el desarrollo, la parte teórica ya lo han visto, acá aplicamos la fórmula directamente. Y finalmente tenemos 10 amperes por 10 metros, ¿sí? Calculamos la corriente y me da un valor, la corriente que va a suministrar el alimentador A va a ser 55 amperes. ¿Está? Ahora, nosotros ya habíamos calculado la corriente total, nosotros teníamos que suministrar 100 amperes. Y entonces la corriente que va a tener que suministrar el alimentador B va a ser los 100 amperes menos la corriente que suministra el alimentador A, ¿sí? Y nos va a dar un valor de 45 amperes. Nos va a dar un valor de 45 amperes, que es la corriente que tenemos el alimentador B, es 45 amperes, y el alimentador A es de 55 amperes, ¿sí? Bien. Bueno, hasta ahora hemos calculado las corrientes. Vamos a limpiar un poquito, así podemos verlo mejor. Hemos calculado las dos corrientes, aplicamos la fórmula, tuvimos cuidado con las longitudes, ¿sí? Vamos a continuar. Bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo, o sea, vamos a tener, el alimentador A va a suministrar una cierta cantidad de corriente. El alimentador A dijimos que iba a suministrar, vamos a guardar un segundo, que vamos a limpiar la pantalla, así podemos hacer el análisis. ¿Sí? El alimentador A dijimos que iba a suministrar 55 amperes. Entonces, esos 55 amperes, ¿sí? Nosotros vamos a tener acá que ingresan 55 amperes. Nosotros tenemos que van a ingresar 55 amperes, ¿sí? Ahí tenemos 55 amperes. Y por otro lado, el alimentador B va a suministrar 45 amperes. Bien, en el caso del alimentador A con 55 amperes, yo voy a poder abastecer la primer carga de 20 amperes, si yo voy a poder abastecer esta primer carga, esa primer carga la voy a poder abastecer, pero son 55, me van a quedar 35 amperes más. Quiere decir que de esta carga de 40, de esa carga de 40, yo con el alimentador A voy a poder suministrar 35, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y esos otros 5 amperes, van a ser suministrados por el alimentador B, ¿sí? Son estos 5 amperes. Quiere decir que el alimentador A suministra 35 amperes para la carga de 40 y 20 para la carga de 20. Ahí tenemos los 55 amperes. Y el alimentador B va a suministrar 10 amperes de esta carga que tenemos acá, va a suministrar esta carga completa, ¿sí? 30 amperes, ahí tenemos 40, y va a suministrar 5 de la carga de 40. Quiere decir que acá nosotros tenemos un punto de corte, ¿sí? Lo hemos determinado, ¿por qué? Porque ya pudimos calcular, ya hicimos el cálculo de las corrientes de
de cada un alimentador, la corriente del alimentador A y de la corriente del alimentador B, ¿sí? Entonces ya tenemos este punto. Y ahora vamos a continuar con el cálculo, ¿sí? Y vamos a plantear el cálculo de la sección. Y acá sí tienen que tener en cuenta, el factor de potencia. Acá nosotros teníamos un factor de potencia igual a la unidad, pero esto tengan cuidado porque a veces se confunde la fórmula de la sección, la fórmula que ustedes pudieron ya ver en la teoría, la fórmula de la sección, que es esta que tienen acá, esta es la fórmula de la sección, ¿sí? La sección de la línea, de la parte A de la línea, ¿sí? Después vamos a ver cómo calculamos, es 2ρ, ¿sí? Sobre delta U por la sumatoria, y acá tienen que tener en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros sacábamos las corrientes, ¿sí? Que poníamos los brazos de palanca, no se tenía en cuenta el factor de potencia, pero acá sí se tiene en cuenta el factor de potencia, es decir, la sección de A, el alimentador A, va a ser la sumatoria de las corrientes por el brazo de palanca correspondiente por el factor de potencia, ¿sí? Entonces, el ρ del cobre es 1,56, 1 sobre 56, es decir, tenemos 2 sobre 1,56. La caída de tensión, 4,4 voltios, que era un dato, y ahora tenemos la corriente, ¿sí? La corriente por el brazo de palanca, es decir, 20 amperes por 20. Y después 35 amperes por 60, ¿sí? Acá no está el factor de potencia, porque el factor de potencia es 1, ¿sí? Si nos fijamos en los datos, teníamos un factor de potencia igual a la unidad. Por eso no está multiplicado, no está indicado. Acá tendríamos que poner por 1, que es el factor de potencia, y por 1, que es el factor de potencia. Y acá nos da la sección, ¿sí? Nos da la sección de 20,3 milímetros cuadrados, teniendo en cuenta tan solo el alimentador A. Hacemos lo mismo para el caso del alimentador B. ¿Sí? Volvemos a plantear lo mismo, acá tenemos que tener en cuenta que van a ser las distancias al alimentador B, es decir, va a ser 10 amperes por 10 metros, después vamos a tener 30 amperes por 60 metros, y por último, 5 amperes, que son los únicos 5 que suministro desde el punto B, por los 120 metros. ¿Sí? Y calculo la sección, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta, teniendo en cuenta el alimentador B. Tenemos que nos da el mismo valor, y acá lo tenemos, a ver, vamos a cambiarlo. Tenemos, acá tenemos la sección, 20,3 milímetros. No vamos a encontrar un conductor de 20,3 milímetros de sección. Entonces tenemos que adoptar la sección comercial mayor, ¿sí? Y tenemos que ver cuál es la corriente admisible. Para eso vamos a las tablas, ¿sí? ¿Sí? Y tenemos una sección de 25, ¿sí? Y tenemos, si es bipolar, para 25 tenemos 94 amperes, para 25 tenemos 94 amperes, ¿sí? Que es lo que ustedes tienen acá. Y admisible, ¿de dónde sale estos 94 amperes? Estos 94 amperes es lo que aparece en las tablas, teniendo en cuenta la cantidad de conductores, ¿sí? Y el tipo de línea que es, ¿sí? Teniendo en cuenta la cantidad de conductores y el tipo de línea. Nosotros tenemos, ¿sí? Una línea aérea monofásica. Esto nos permite determinar, decir que colocación al aire libre, ¿sí? Y si es monofásica, son 2 conductores. Quiere decir que tengo 25 a la sección, me había dado, es la mayor a la de cálculo, o sea que voy a estar bien con la caída de tensión, y puede soportar una corriente de 94 amperes, que es lo que ustedes tienen acá. Ese valor sale de esa tabla, ¿verdad? Bueno,
y la corriente que nosotros vamos a manejar, era una corriente menor, pero acá tenemos que tener en cuenta algo. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, fíjense, que es una temperatura media anual de 45 grados centígrados. Acá ya al ver un número mayor de 40, nosotros vemos que la capacidad de corriente del conductor se va a ver disminuida, ¿sí? Se va a ver afectada esa capacidad de corriente porque los cálculos se hicieron para temperaturas de 40 grados, ¿sí? Para temperaturas de 40 grados centígrados. Pero nosotros al tener 45 grados vamos a tener un factor de corrección de 0,89, ¿sí? Quiere decir que la capacidad de corriente, del conductor, esos 94 amperes, ¿sí? Lo tenemos que multiplicar por 0,89, que me da una corriente de 83,7 amperes. 83,7 amperes. Fíjense que las corrientes que nosotros estamos manejando, por un lado tenemos 55 amperes y por el otro lado tenemos 45 amperes, quiere decir que las corrientes que estamos manejando es inferior a los 83,7 amperes, con lo cual esta sección verifica, está bien, no tenemos problemas con la capacidad térmica, es decir, la corriente admisible es mayor que la corriente que suministra, el alimentador A, sí, que en este caso la corriente que suministra el alimentador A serían los 55 amperes, y también es mayor a la corriente que está suministrando el alimentador B, ¿sí? Bien. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Si no tienen duda es porque son muy buenos, o porque yo soy muy bueno explicando, o porque ustedes se quedaron todos dormidos. Son las tres posibilidades que hay. En mi parte no hay dudas, profe. Espero que sea porque ustedes son muy buenos, o porque yo soy muy bueno explicando, no porque se quedaron dormidos. Esas dos opciones. Bueno, esas dos opciones. Ustedes son muy buenos alumnos y yo soy muy bueno explicando. Bueno, hay que alimentar el ego. Bueno, seguimos. Si tienen dudas, me consultan. Ya lo terminamos y no vamos a avanzar. No sé cómo andan en la teoría, así que vamos a terminar el práctico y después de última los últimos minutos los utilizamos para evacuar algunas dudas. Vamos a tener un tiempito. Así que, bueno, vamos al ejercicio 15, ¿sí? Tenemos una línea de corriente alterna. Acá tenemos trifásico 380 voltios. Tenemos el esquema. La caída de tensión 1,5%. Es una línea aérea. Conductor de aluminio. Es un sistema tetrafilar, es decir, no tenemos una línea trifásica tetrafilar. Y la temperatura media de 40 grados centígrados, quiere decir que por la temperatura no me preocuparía, porque estamos con 40 grados centígrados. Sí me preocuparía que es una línea de aluminio, ¿sí? Yo ya me estoy preocupando acá que es una línea de aluminio, y esto yo ya tengo que pensar que las tablas, todos los valores que nosotros tenemos están hechos para conductores de cobre, ¿sí? Si estamos con conductores de aluminio, saben que la capacidad de corriente de un conductor de aluminio de igual sección va a ser menor, es decir, va a ser un 80% de los valores que aparecen para conductores de cobre, ¿sí? Además de todos los factores que van a influir, lo mismo que para el conductor de cobre, influyen los mismos valores, pero la capacidad de corriente siempre es un 80% de la capacidad de corriente del conductor de cobre, ¿sí? Entonces yo acá me tendría que preocupar, ya es aluminio, ya tengo que tener en cuenta que hay que aplicar el 80%. La temperatura no me preocupo porque está todo hecho para 40 grados centígrados. Después, bueno, trifásica, ya tenemos trifilar
o 4 conductores, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa? La caída de tensión, obviamente que la tenemos que tener en cuenta. Y acá tenemos la línea, ¿sí? Ahí tenemos la línea, vamos a verlo directamente. Vamos a verlo. Bien. Acá tenemos la línea donde tenemos el punto de suministro A, el alimentador A, el alimentador B. Tenemos una primera carga con 15 amperes, ¿sí? Factor de potencia 0,8, ubicados a 80 metros del alimentador A. Después tenemos una segunda carga de 40 amperes, factor de potencia 0,9, ¿sí? Que tenemos a 140 metros, ¿sí? Del alimentador A, y tenemos una carga de 10 amperes, factor de potencia 0,8, ¿sí? Que está a 200 metros del alimentador B, o a 200 metros del alimentador A, o a 40 metros del alimentador B, ¿sí? Es lo que ustedes tienen acá, ¿sí? Y sabemos que es una línea de 380 voltios, un sistema 380 voltios, tenemos una caída de tensión máxima del 1,5%, ¿sí? 1,5%, en este caso hacen la cuenta, pero les va a dar 5,7 voltios, y el conductor es de aluminio. Bueno, acá volvemos a plantear, vamos a calcular la corriente total. La corriente total, fíjense que son 40 amperes, la corriente total que tenemos que suministrarle a esta línea van a ser 40 amperes, más 10 amperes 50, más 15 amperes 65 amperes. Quiere decir que la corriente total es 65 amperes. Para calcular la corriente que suministra el alimentador A, recuerde que eran 1 sobre L, L era la longitud total de la línea, que tenemos 160, 240 metros, es la longitud total de la línea. Y ahora lo que tenemos que tener en cuenta es los productos, sí, el brazo, pero respecto al alimentador B. Es decir, 15 amperes por 160, 15 amperes por 160 metros, ¿sí? 40 amperes por 100 metros, ¿sí? Y después tenemos 10 amperes por 40 metros. Y ahí me va a dar la corriente del alimentador A, que es 28,3 amperes. Yo ya había calculado la corriente total, quiere decir que si el A suministra 28,3 amperes, el alimentador B va a suministrar la corriente total menos esos 28,3, es decir, el alimentador B me va a suministrar 36,7 amperes. ¿Está? Entonces, vamos a limpiar un poco todo esto. Ya hemos calculado los dos suministros de corriente, del alimentador A y del alimentador B. Fíjense que son cálculos muy, muy sencillos, no tienen mayor complejidad. Bueno, y ahora vamos a establecer nuestro punto de corte, ¿sí? De cada uno de los suministros. Nosotros tenemos por un lado que el alimentador A va a suministrar 28,3 amperes, es decir, nosotros por el punto de alimentación A tenemos 28,3 amperes, ¿sí? Que sería esto que tenemos acá, y esto me va a alcanzar para alimentar 15 amperes de esta carga, los voy a alimentar completo, y me van a quedar 13,3 amperes que va a estar alimentando esta carga, ¿sí? Que tenemos acá. El alimentador B era 36,7 amperes, ¿sí? Que va a ser suficiente para alimentar estos 10 amperes y el resto de la carga, que eran 26,7, para llegar a los 40 amperes que teníamos de consumo, ¿sí? Es decir, que esta carga va a ser 13,3 amperes alimentada por el alimentador A y 26,7 amperes alimentados por el alimentador B. Entonces, tenemos que nos queda, esta sería nuestro esquema de el punto de corte o el punto de quiebre, ¿sí? Que nosotros tenemos
en esta línea. Ahora vamos a verificar las secciones, vamos a calcular las secciones. La fórmula de sección, acá fíjense que tenemos que tener en cuenta el factor de potencia, lo mismo que en el ejercicio anterior, nada más que en el ejercicio anterior el factor de potencia era igual a 1. Esto ténganlo en cuenta porque a veces en los exámenes nos olvidamos de colocar el factor de potencia y cuando calculamos la sección tenemos que tener en cuenta el factor de potencia. Cuando hacemos la distribución de las cargas no se tiene en cuenta el factor de potencia, es decir, cuando calculamos la corriente que suministra cada alimentador, ¿sí? Buscamos el punto de quiebre, ahí no tenemos en cuenta el factor de potencia, ¿sí? Pero sí lo tenemos en cuenta cuando calculamos la sección, ¿sí? Es decir, ustedes saben que en algún momento del cálculo tiene que aparecer el factor de potencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la potencia, una potencia activa, nosotros estamos hablando de que en definitiva acá estamos suministrando potencia activa, y saben que es el producto de dependiendo si es monofásico o trifásico, pero siempre es tensión por corriente, y el factor de potencia obviamente es fundamental porque en base a eso voy a tener mayor potencia aparente o menor potencia aparente dependiendo del factor de potencia, ¿sí? Con lo cual las corrientes dependen del factor de potencia. Bien, entonces tenemos la sumatoria de las corrientes por la longitud hasta la alimentadora, vamos a calcular la seccionalidad, y obviamente esa sumatoria, cada uno de los consumos por el factor de potencia. Entonces, tenemos la caída de tensión, raíz de 3 sobre caída de tensión, 5,7 ya la habíamos calculado. El Rho, acá no es el Rho del cobre, es el Rho del aluminio. Acuérdense que el aluminio es 1 sobre 36, ¿sí? Acá ya estamos teniendo en cuenta el material del conductor. 1 sobre 36. Y los productos, la corriente por la longitud, tenemos 15 amperes por 80 metros, ¿sí? 15 amperes por 80 metros, factor de potencia 0,8. Y después tenemos 13,3 amperes por 140 metros con un factor de potencia 0,9. ¿Sí? Si hacemos los cálculos vamos a tener una sección de 22,25 milímetros cuadrados. Calculamos la sección B, la sección del alimentador B. Lo mismo, tenemos la caída de tensión es la misma, el conductor también es aluminio, y acá vamos a tener, fíjense, 26,7 amperes, ¿sí? Que es el resto de corriente que quedaba de esta carga, por 100 metros. Por el factor de potencia 0,9. Y después tenemos 10 amperes por 40 metros por el factor de potencia 0,8. ¿Sí? Hacemos los cálculos y tenemos ese 23 milímetros cuadrados. No tenemos secciones ni de 22,25 ni de 23, pero sí tenemos 25 milímetros cuadrados de sección. Para eso tenemos que ir a las tablas. ¿Sí? Tenemos que ir a las tablas. Vamos directamente a la tabla 7, es la tabla que ustedes ven los valores de corriente, ¿sí? Los valores de corriente en función de la sección, es decir, la capacidad de corriente que puede tener cada conductor. Y nosotros hablamos de una sección de 25 y puede ser unipolar, bipolar o tripolar, tetrapolar. ¿Sí? Tenemos 120, 94 u 82 dependiendo del tipo de instalación. ¿Sí? Nosotros estamos acá con una instalación, ¿sí? Teníamos que era un sistema trifásico, ¿sí? Es tripolar o tetrapolar, quiere decir que utilizamos 82 amperes. 82 amperes, ¿sí? 25 de sección, tenemos 82 amperes. ¿Está? Que sería este valor que tenemos acá. Pero recuerden que estos 82 amperes es la capacidad de corriente que tendría un conductor de cobre, un conductor tetrapolar, por ejemplo, construido en cobre. Pero nuestro caso es un conductor de aluminio, ¿sí? Quiere decir que la capacidad de corriente del conductor de aluminio es el 80% de la capacidad de corriente que tiene el conductor de cobre. Quiere decir que tenemos que multiplicar por 0,8 y tenemos una capacidad de corriente de 65,6 amperes, ¿sí? Veamos qué corriente suministra el alimentador A. El alimentador A está suministrando una corriente de 28,3 amperes
y nosotros tenemos una capacidad de corriente de 65, estamos bien. Y el alimentador B suministra una corriente de 36,7 amperes, y nosotros tenemos una capacidad de corriente de 65,6 amperes, con lo cual la corriente admisible del conductor, ¿sí?, es mayor que la corriente que está suministrando el alimentador A y el alimentador B. Por lo tanto, está verificando, es decir, este cableado realizado con una sección de 25, estamos obteniendo una caída de tensión que no es mayor a 5,7 voltios, y por otro lado podemos manejar la corriente, estamos bien desde el punto de vista de la corriente. Son las dos verificaciones que nosotros hacemos. Que no superemos la caída, ¿sí?, que acá ya lo habíamos calculado teniendo en cuenta esa caída de tensión, y por otro lado verificamos que esa capacidad de corriente sea mayor a la corriente admisible del conductor, teniendo en cuenta todos los factores, y en este caso el 0,8 que aparece acá es porque es un conductor de aluminio, ¿sí? No tenemos que afectarlo de ningún factor, no tenemos que afectarlo de ningún otro factor. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos con una temperatura media anual de 40 grados, ¿sí? Eso, si ustedes no están seguros, para estar seguros de que están haciendo las cosas bien, van y se fijan directamente en los factores de corrección por temperatura, es decir, cómo se va a corregir la capacidad de corriente de los conductores, ¿sí? Esa capacidad de corriente que está en la tabla 8, hay que corregirla de acuerdo a la temperatura, y recuerden que, si no se acuerdan, bueno, lo vemos en la tabla, para 40 el factor de corrección es 1, quiere decir que los valores que aparecen ahí se hicieron ensayos teniendo en cuenta una temperatura ambiente de 40 grados centígrados. Si nosotros trabajamos a temperaturas mayores, esa capacidad de corriente se va a ver disminuida, acá ustedes ven la tabla 8, y como ya les había dicho, si trabajamos a temperaturas menores, podemos manejar más capacidad de corriente. Estos son uno de los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero en realidad hay muchos factores a lo largo del trabajo práctico. Ustedes han utilizado las tablas y han podido ver que siempre tenemos que analizar qué tipo de instalación es, ¿sí? Si es aérea, si es subterránea también la temperatura media del terreno, ¿sí? Si las instalaciones están hechas en bandejas portacables, ¿sí? Siempre hay factores que van a terminar impactando en estos valores que nosotros tenemos en la tabla 7, por ejemplo, ¿sí? Si las instalaciones son en bandejas portacables, tenemos que tener en cuenta el tipo de bandeja. Si es una bandeja tipo escalera, consideramos como que es una bandeja perforada, estaríamos en mejores condiciones desde el punto de vista térmico que si fuera bandeja perforada, pero consideramos bandeja perforada, ¿sí? También influye la cantidad de bandejas que nosotros tenemos en paralelo, ¿sí? La cantidad de bandejas que nosotros tenemos en paralelos. Incluso, también tenemos factores que influyen la cantidad de cables que tenemos en la misma bandeja, ¿sí? La cantidad de cables que nosotros tenemos en la bandeja. Nosotros, fíjense que hemos visto, por ejemplo, factores de corrección cuando nosotros tenemos cables, obviamente que estamos asumiendo que no están en contacto, ¿sí? Son cables que están separados, esas separaciones que cuando nosotros hacemos el tendido, las separaciones tienen que ser por lo menos un diámetro del conductor, tienen que estar separados en un diámetro del conductor, ¿sí? Siempre tienen que haber separaciones, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, la separación entre un lateral de la bandeja, y el primer conductor, ¿sí? Independientemente del conductor que sea,
tenemos que tener más de 2 centímetros, ¿sí? Más de 2 centímetros, no podemos fijar el conductor a la pared de la bandeja, ¿sí? ¿Por qué? Porque la bandeja es metálica, habría que ver la temperatura ambiente que también va a influir, pero tenemos que, cuando nosotros hacemos el tendido, una distancia mayor a 2 centímetros, esta distancia que tenemos acá, la separación entre conductores, mínimo, estos son valores mínimo el diámetro del conductor, ¿sí? La separación cuando tenemos distintas bandejas en paralelo. Distintas bandejas en paralelo, no es conveniente diferencias, separaciones, ¿sí? En altura, en este caso, menores a 30 centímetros. ¿Sí? Estos son valores mínimos. Si nosotros hacemos 45 centímetros, mejor, estamos más del lado de la seguridad, estos valores son mínimos. Si acá la separación es mayor, va a ser mejor tanto por las perturbaciones electromagnéticas como por los fenómenos térmicos, ¿sí? Esto es en teoría. Después en la realidad hacen los cableados, por ahí no se tienen en cuenta todos estos detalles, y uno abre una bandeja, si es con tapa, y se encuentra que la bandeja está ocupada un 100%, no hay separación entre conductores, ¿sí? Bueno, eso hace que disminuyan las capacidades de corriente o que tengamos problemas serios de errores cuando manejamos, por ejemplo, sistemas de adquisición de datos, cuando manejamos PLC, cuando manejamos cualquier tipo de señales, ¿sí? De datos, empezamos a tener problemas, y es muy, muy difícil encontrar esos problemas porque se producen en algunos momentos, por ejemplo, qué sé yo, arranque de motores, o cuando empieza a funcionar una determinada máquina empezamos a tener problemas, ¿sí? Y bueno, y cuesta a veces encontrarlos, por eso es importante ejecutar todas las instalaciones eléctricas respetando las normas, ¿por qué? Porque todo esto tiene un porqué, ¿sí? Acá nosotros no vemos lo que es compatibilidad electromagnética, no hemos visto nada, pero bueno, hay todos estudios que se hacen, cómo van impactando cada uno de los conductores con otro tipo de conductores, y cómo impacta la distribución, o cómo impacta el tipo de bandejas, ¿sí? Cómo mejoramos si tenemos una bandeja continua, sin perforaciones, y le colocamos tapa, cómo mejoramos desde el punto de vista de la compatibilidad electromagnética, y cómo también podemos llegar a tener complicaciones con los efectos térmicos, ¿sí? En general está todo tabulado, pero bueno, el porqué de estas tablas es la parte teórica que en cierta forma uno puede tratar de verlos acá, ¿sí? No son tan solo tablas, tienen un porqué. Fíjense cómo si tenemos una bandeja portacable, nos influye el número. Acá tenemos número de bandejas en paralelo serían estas ubicaciones, y el número de cables que van dentro de la bandeja, pero sin contacto. Esto es para un tendido realizado en forma correcta. No están en contacto, tienen una separación, están separados por lo menos una vez el diámetro del conductor, ¿sí? Entonces, si esas condiciones se cumplen, yo tengo cómo se ven impactadas las capacidades de corriente de acuerdo al tipo de bandeja, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá, cómo se lee esta tablita, por las dudas, porque a veces se presta a confusión, tienen que ver en la parte superior, ahí tienen una línea de trazo, eso significa bandeja perforada, ¿sí? Y acá tenemos una línea continua, esto es bandeja continua. Estos valores son para bandejas continuas que no son perforadas, y estos valores son para bandeja perforada. Fíjense que para bandeja perforada tenemos mayor capacidad de manejo de corriente, porque justamente las perforaciones sirven para tener una mayor ventilación y poder soportar mayor cantidad de corriente. Si tenemos, por ejemplo, 6 bandejas en paralelo y 9 conductores, y es una bandeja de chapa continua, tenemos un 76% de la capacidad de corriente, mientras que si tenemos 6 bandejas y 9 conductores, tenemos un 86%, tenemos más capacidad de corriente.
En la medida que disminuye el número de bandejas en paralelo y disminuye la cantidad de conductores, aumenta la capacidad de corriente. Si tenemos dos conductores y tenemos una línea de bandeja, fíjense que tenemos 98% si la bandeja es perforada. Y tenemos un 90% si la bandeja es continua, ¿sí? Bueno, también tenemos que tener en cuenta, como les dije al principio, si es una línea aérea, si es una línea subterránea, si es una línea que está montada sobre estructuras y sobre mampostería. Fíjense que acá tenemos una tabla donde tenemos, acá tenemos una pared, una mampostería y tenemos distintos conductores, ¿sí? Fíjense cómo varía la capacidad de corriente, ¿sí? Si tenemos 9 conductores y están sobre la pared sin separación, tenemos un 65%. También podemos hacer los conductores sobre pared o sobre mampostería, pero con una separación, esa separación mínimo el diámetro del conductor, y fíjense cómo mejora, ¿sí?, la capacidad de corriente. Estábamos en un 65% y pasamos a un 86%. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros miramos los catálogos y vemos una capacidad de corriente. Vemos la tablecita y vemos una capacidad de corriente. Pero esa capacidad de corriente puede disminuirse bastante. Por ejemplo, si tenemos, qué sé yo, una instalación en mampostería, una instalación en mampostería y todos los cables sin separación. Si a esto le sumamos que es un conductor de aluminio, tenemos un 80%, también perdemos otro 20%. Si a eso le sumamos que estamos en una temperatura más de 40 grados, también. Entonces esa capacidad de corriente se puede ver muy disminuida. ¿Por qué? Por el tipo de tendido, por el tipo de situación de la instalación, ¿sí?, de la línea. Entonces eso es muy importante. Ustedes acá tienen un resumen de todas las tablas, ¿sí? Que bueno, les va a servir. En realidad hay todo un estudio para el cálculo de líneas, pero acá con estas tablas van a poder resolver todos los problemas, pero siempre tienen que tener en cuenta los datos, tienen que tener en cuenta qué tipo de instalación es, de forma tal de poder aplicar los factores de corrección correspondientes, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, chicos? Si no tienen dudas, vamos a dejar acá. Vamos a esperar que... No, profe. Yo quería saber más que nada el parcial. Entra el TP4 y ¿cómo se llama? ¿Y cómo va a ser? A ver, ¿cómo va a ser? Mirá, el parcial vas a tener seguramente un ejercicio, y no entiendo cuál sería la pregunta concreta. No, claro, O si sea, no un era, ejercicio, no un era ejercicio, vas a ejercicio tener y hay teoría o ejercicios. qué. No. No. Los parciales, obviamente que vos para resolver los ejercicios tenés que conocer la teoría, ¿sí? Pero no te Seguro, vamos a seguro. pedir, Exacto. no te vamos a pedir que desarrolles un tema de teoría. No, vas a tener ejercicios, No vas ¿Y a es tener... cuestionario en Moodle o es poner respuesta, digamos? No sé cómo sería. Mira, la verdad que todavía no, habría que preguntarle al ingeniero Fara. No, yo no lo Perfecto. he decidido todavía, ¿sí? Pregúntenle ahora a él y que les explique bien cómo va a ser el parcial. Generalmente no son complicados, puede ser un cuestionario, es algo bastante sencillo, ¿sí? No tienen mayores complejidad. Pero consultalo con el ingeniero Fara, acuerden bien cómo va a ser el parcial, ¿sí? Pero puede ser un cuestionario en Moodle, puede ser algo sencillo, no muy complicado. Bueno, ¿alguna duda, chicos, de esta? Es un práctico relativamente sencillo, no tiene mayores complejidades, pero bueno, cualquier duda, me consultan ahora hasta que ya empiecen con la clase. ¿Sí? Yo tengo una duda, ¿puedo volver al ejercicio 15? Puedo volver al ejercicio 15, vamos al ejercicio 15. Sí, estoy en el ejercicio 15. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, ahí se ve. Las segundo. corrientes que suministran A y B siempre van a ser Sí. las justas iguales para la cantidad de cargas que yo tengo.
Para sacar la corriente que suministra A, fíjate, acá tenés IA, es la sumatoria, ¿sí? De 1 sobre L es la longitud total, por el producto de los brazos de palanca, pero teniendo en cuenta el alimentador B. Es decir, si yo quiero sacar la corriente en A, va a ser 1 sobre 240, que es la longitud total. Y después vas a tener 15 amperes por el brazo de palanca que va al alimentador B. Si el brazo de palanca cruzado, vos estás calculando la corriente en A, tenés que tener en cuenta... Sí, eso está perfecto, lo entendí. Sí. Yo me refiero a si las corrientes que van a ir por A y B, la suma tiene que ser siempre igual a la suma de las corrientes que necesitan las cargas. Claro, claro. La corriente total que vas a consumir, en este caso va a ser, tenés 40, 50, 65 amperes. Eso es lo que yo tengo que suministrar, ¿sí? No voy a suministrar más porque no tengo más consumo. Eso es lo que me están Bien. pidiendo las cargas. Y Ahora, yo ahí ¿cómo voy a podría suministrar eso? aumentar, yo ahí ¿Cómo? podría poner más cargas hasta que la suma sea igual a la corriente admisible. Ah, por supuesto, pero cuidado que tenés que ver qué pasa con las caídas de tensión. Porque vos acá Bien. ya Claro, tenés, claro. vos tendrías que recalcular si vos tenés otros consumos. ¿Por qué? Porque te va a impactar, si bien vos estás bien con la corriente, porque el conductor que elegiste estaba bien en la corriente, pero ¿qué podés tener problemas? Podés tener problemas con las caídas de tensión. Entonces vos tendrías que volver a hacer el cálculo. Desde el punto de vista de la capacidad de corriente, sí, porque, bueno, dijimos que tenemos 65 amperes la capacidad de corriente, en este caso una sección de 25 multiplicado te da 65 amperes, y tus consumos eran 28 y eran 36. Podríamos agregar desde el punto de vista de la capacidad de corriente, pero vamos a tener problemas con la caída de tensión, ¿sí? Claro, debería Entonces tenemos verificar que lo volver otro. a hacer el cálculo. Perfecto, Desde el gracias. punto de vista de la capacidad corriente no va a haber ningún problema. Pero no puedo decir que no va a haber problema porque yo tengo que volver a plantear, decir dónde va a estar el consumo. Por ejemplo, vos me podés decir acá a los 40 metros voy a agregar un consumo de 20 amperes. Y bueno, sí, diría que no va a haber problema, pero no estoy teniendo en cuenta la caída de tensión. Entonces yo debería debería colocar acá, por ejemplo, la carga de 40 amperes, yo debería colocar la carga de 40 amperes acá. Por ejemplo, si voy a colocar una carga acá, perdón, a los 40 metros, una carga, qué sé yo, de 15 amperes, y debería hacer el cálculo de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien en la capacidad de corriente no me voy a ver impactado porque tengo 65 y la máxima es 36, ¿sí? No tendría problema, pero sí voy a tener un impacto en lo que es la caída de tensión. ¿Está? Entonces, cuando tenemos líneas y tenemos distintos alimentadores, que es lo que se daría en un sistema trifásico. Yo tengo distintos alimentadores, cuando tenemos líneas, aparecen cargas, tenemos que verificar porque podemos tener problemas con las secciones. No es cuestión de seguir agregando cargas, ¿está? ¿Se Sí, entendió profe, más o menos? clarísimo. Gracias. Bueno, al pelo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, chicos? Si no, ya tenemos al ingeniero Fara. Si no tienen dudas, ya podemos pasar a la teoría con el ingeniero Fara. Buenos días, ingeniero. Buen día, ¿Cómo le ¿cómo va, han estado? ingeniero? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, ingeniero, ahí me preguntaban cómo va a ser el parcial. Me gustaría que, bueno, yo les dije que lo consultaran con usted. Desde ya les dije que iba a ser muy sencillo, que iban a hacer ejercicios, que no se piden desarrollos de teoría, pero bueno, la palabra final la tiene el ingeniero Fara, así que bueno, pregúntenle a él. Y si no tienen más dudas, bueno, hemos terminado el práctico. Si no hay dudas, si no quedaron ninguna duda, ya pueden seguir con el ingeniero Fara. ¿No hay dudas, chicos? No, no hay duda. Bueno, al pelo. Muchas gracias por la atención y bueno, los dejo con el ingeniero. Bueno, nos Nos vemos. vemos.
Bueno, Profe, gracias. chao chicos, que pasen un buen fin de semana, Chau, profe. descansen y nos estamos viendo la semana próxima. Adiós, ingeniero. Hasta luego, que anden bien. Hasta luego. Bueno, buen día entonces, jóvenes. Buen día. Hola, buen día.